Bueno, para el día de hoy tenemos a este invitado muy especial y un invitado que es bastante importante dentro del movimiento de la danza contemporánea en el país y pues en este momento también con una fuerte movida internacionalmente y con investigaciones y una trayectoria que aún se sigue construyendo desde el cuerpo, desde el movimiento y en este caso desde la interpretación, que es el objetivo que nos encuentra para esta entrevista que a continuación le vamos a hacer a Francisco. ¿Cómo podrías construir el concepto de interpretación en la danza? Bueno, yo siento que la palabra es conexión. Para mí el concepto de interpretación en la danza es conexión. Sí, pues el intérprete es un medio para comunicar algo, para decir algo. Y cuando no se dice verbalmente, cuando no se dice con palabras o cuando también se dice con palabras, de todas maneras tiene que existir una conexión entre el que lo ve, entre el público y entre el intérprete o la persona que ejecuta, que hace, que muestra. Yo siento que cuando tú ves un buen intérprete o un intérprete, tú sientes que esa persona está conectada con algo, ¿sí? Con algo o con alguien o con un entorno o con algo, lo que sea. Y esa conexión permite que uno como público se conecte con esa persona. Cuando existe esa cadena de conexiones, para mí es porque hay una buena interpretación. Una cosa es el ejecutante, ¿no? Que es la persona que se mueve, el bailarín que se mueve, que ejecuta movimiento, que hace movimiento. Y otra cosa es el intérprete que transmite, comunica o conecta algo. ¿Podrías identificar o construir una ruta hacia la interpretación? Bueno, yo siento que como primera medida uno tiene que tener referentes, ¿no? Como ver buenos intérpretes o bailarines que uno considere buenas intérpretes. Es decir, cuando tú logras ver una pieza de danza, cuando logras ver un show, un espectáculo, escenario, y tú te conectas con alguien o con una persona específico, es porque tú sabes que esa persona es una buena o un buen intérprete. Y siento que ese es como un primer referente, como, ay, esta persona, ¿cómo hizo que yo sintiera esto como público? O cómo hace que yo conecte, ¿no? Como también con esa persona. Entonces, para mí, yo siento que el primer paso es tener como referentes de qué es ser un buen intérprete o qué considera uno que es un buen intérprete. Por ejemplo, para mí desde muy pequeño fue ver los actores de ensamblaje teatro, una compañía de teatro de un director que se llama Misael Torres. Y bueno, hay muchos buenos intérpretes en el teatro. Y en la danza, pues lo primero que yo vi fue la compañía L'Explos, con la cual pude también trabajar en un proyecto, bueno, en varios proyectos. Y estos bailarines para mí, o sea, John Henry Gerena, Lina Gaviria, Leila Castillo, Ángela Bello, el maestro Ángel Ávila, compañero, y Marvel Benavides, para mí, o sea, el verlos bailar y que me conectaran de tantas maneras, ¿no? Como de mil y unas maneras y que me hicieran sentir tantas cosas, para mí fue como un referente de, bueno, cómo hacen ellos, cómo es la ruta, porque ellos hacen el movimiento, pero transmiten otras maneras, la emoción, la sensación, que también viene ligada a la dirección, que eso ya es otra cosa, ¿no? Como una buena dirección. Y de ahí empecé como a preguntarme, bueno, ¿cómo es que uno halla la conexión? ¿Sí? Hablaba de la conexión, ¿cómo uno encuentra esa conexión? ¿No? Si me conecto, si tengo que interpretar, por ejemplo, si le dan a uno un concepto específico, una sensación, emoción específica en el caso de la danza contemporánea, ¿cómo uno llega a eso? ¿Qué herramientas tiene uno para poder conectar y decir cierta cosa? O sea, digamos en el caso de un personaje, te dicen a ti, bueno, eres un, no sé, un soldado en guerra, entonces tiene uno que hacer un trabajo, empezando porque es un trabajo
personal totalmente, ¿no? Individual, de conocerse a uno y de mirar que según la experiencia de vida de uno, qué herramientas uno puede tener de uno o del exterior para lograr esa interpretación. Por ejemplo, en el caso de un personaje, ¿no? Como necesito ser un soldado de guerra. Bueno, ¿cómo voy a ser un soldado de guerra si yo ni siquiera conozco uno? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es mi trabajo de investigar cómo son, quiénes son, qué hacen, cómo sienten, si tengo a alguien cercano que, no sé, mi papá fue soldado de guerra o algo así, cómo es él, qué siente, como que hay que hacer todo un trabajo de campo cuando es un personaje, cuando es una sensación, cuando es una emoción, cómo yo he sentido esa emoción, cuando no la he sentido o cuando tal vez la llegué a sentir, ¿sí? Como que hay que hacer todo un trabajo también de estudio para uno poder hallar esas conexiones. Y ahí es cuando uno logra tener esa conexión, es como la ruta de, de cómo llegar a eso, ¿no? Tener un referente y saber estudiarse uno y saber cómo uno puede conectar para poder expresar, poder conectar con el público. ¿De qué manera sientes que tu corporalidad marcada por tu historia y tus características físicas ha influido en la forma que habitas tu cuerpo al danzar? ¿Has sentido que las diferentes técnicas dancísticas que has explorado te permiten realmente habitar y reconocer el cuerpo que tienes? Evidentemente, pues estudiamos un montón de cosas, estudiamos el cuerpo, estudiamos la imagen, estudiamos pues las cosas técnicas, como que estudiamos todo lo que nosotros queramos en la vida y precisamente eh, todo lo que tú estudias, todo lo que tú haces en la vida te va a servir para algo. Es decir, si tú sabes de porcelanicrón, si sabes de origami, si sabes de billutería y repostería, uno cree que no, pero realmente todo eso, si uno lo piensa y de verdad lo logra, eh, entender de cómo mezclar las cosas, absolutamente todo le sirve a uno y sobre todo para un intérprete, no solo en la danza, en la vida misma, o sea, es decir, sí, o sea, si tú sabes cómo, no sé, cómo arreglar un bombillo, eso te va a servir en una obra donde alguna vez te digan como, no sé, sobre iluminación, todo y absolutamente todo sirve. Entonces a eso voy con las técnicas, o sea, yo he pasado por la danza tradicional, por la danza aérea, por la danza africana, por el afro, por el contemporáneo, por el ballet, hasta por el urbano y todo absolutamente sirve tanto para, digamos, en el caso mío que hago dirección y creación como interpretación. Todas esas herramientas sirven, entonces, claro, evidentemente entre más lenguajes, entre más técnicas, tú logres experimentar, porque es eso mismo, ¿no? Como, bueno, tal vez a mí no me guste el ballet, pero lo necesito y tengo que probarlo, ¿no? Como mirar qué es, qué me gusta, cómo no me gusta, pero ya entendiéndolo porque he pasado por ahí, ¿sí? Y también como, claro, uno tiene como unos estándares, ¿no? Pues obviamente no voy a ser Sylvie Guillermo o Baryshnikov, ¿no? Como esos referentes que yo tengo que ser así o tengo que ser así, pero es pasar por eso, como, yo también hice eso mismo y sé cómo es, sé cómo lo hago yo, no cómo lo hace Sylvie Guillem, sino cómo lo hago, cómo lo hace Francisco, cómo hace el ballet Francisco, desde dónde lo entiende, desde dónde lo ha experimentado y cómo eso se suma a un abanico de herramientas a la hora de la interpretación. Entonces ahí es donde vuelvo y reitero como que absolutamente todo vale y entre uno más pueda experimentar técnicas, lenguajes, etcétera, pues mucho más rico va a ser ese abanico de posibilidades a la hora de interpretar. ¿Sí? De repente te va a servir el buto, la percusión, o sea, no sé, todo, absolutamente todo lo que hagan sirve. Y vuelvo y le digo, no solo en la danza, sino en la vida misma, ¿no? Si tú no sabes cómo es tal cosa, pues, ¿cómo, sí? Si no has experimentado tal cosa, ¿cómo vas a saber si sí funciona o no funciona? Hay que experimentar, hay que probar y quedarse con lo que uno quiere seguir estudiando y con lo que no. ¿Qué herramientas o mecanismos de cada práctica consideras fundamentales a la hora de guiar a tus intérpretes
para que comprendan tu propuesta escénica y logren conectar profundamente con la obra? Pues uno tiene que ser honesto con el trabajo que uno ha hecho, ¿sí? Es decir, uno tiene unos estándares de parecerse a tal persona, de ser como tal persona, de querer bailar como tal persona. Y está bien en la medida en que eso te hace crecer, te hace evolucionar, te hace incrementar tu técnica, te hace incrementar tus posibilidades y tus habilidades. Pero hay que ser también muy honesto con el trabajo que uno tiene y con el cuerpo que uno tiene y cómo también va cambiando a través de los años. Y eso también se suma a nivel de interpretación, ¿no? Cómo interpretaba la persona de 20, de 25, de 30, de 35 que tengo ahora. ¿Cómo voy a interpretar en los 50? Espero. Pues con el cuerpo que es uno y siendo honesto y también sintiéndose a gusto y conforme, ¿no? Como con lo que uno es y con lo que uno tiene. Pero desde ahí dando su máximo, ¿no? Como también no siendo conforme, sino sabiendo que se puede expandir más, que se puede incrementar más, ¿sí? Siempre, ¿no? Hasta donde den las posibilidades. Entonces, sí, siento que de pronto sí, perdón si reitero un poco, pero es como está bien tener ¿cómo decir? Un estándar, no, sino como un prototipo, como una admiración de algo, pero no está bien que si entonces si no se llega a eso, entonces no se interpreta, así es como si no tengo la pierna acá, entonces pues no voy a verme como quiero verme o no voy a decir lo que quiero decir. No, es como si mi pierna llega aquí, pues llega ahí, pero también cómo habita mi presencia, ¿no? Cómo habita mi presencia muchas veces, no sé, hay una obra donde no hay que moverse, no sé, tipo como este performance de Marina Abramovic, que bueno, ya el performance tiene otro sentido y otra connotación y demás, pero que es como solo el abrir los ojos y mirar a alguien, pues cómo está ahí toda tu historia, toda tu vida y también tu presencia, ¿no? Como que de qué se conecta uno para interpretar en ese momento qué es lo que puede transmitir tu cuerpo, ¿sí? Si tu cuerpo es grande, si tu cuerpo es chiquito, si no es flexible, no sé. Cómo desde la honestidad tú regalas algo único en el momento del show y del espectáculo. Pues yo siento que nosotros tenemos esa dicha y ese beneficio que es como ese momento único que tenemos con el público, o sea, como que eso es lo bonito de ser artista escénico y es que nosotros tenemos un momento único con el público, ¿sí? Puede ser una misma función, una misma obra muchas veces, siempre va a ser distinta, ¿sí? Siempre, así sea el mismo público o lo que sea, siempre una función va a ser distinta a la otra, porque es algo que ocurre solamente en un momento y por eso es que es tan lindo y tan precioso, porque es un momento único, donde tú compartes ese momento con el público, ¿no? Entonces, pues como tu cuerpo, sea como sea que es, también como quiera ser, ¿no? Pero sobre todo como es, puede transmitir algo y compartir algo con el público. Si pudieras describir el proceso de introyección hacia el permitir sentir la interpretación de forma orgánica, visceral y real para plasmarla en el cuerpo, ¿cómo la describirías? Siento yo un poco, o lo puedo decir como escudriñar un poco, ¿no? Que es como ir adentro, siento. eh, cómo valerse de uno mismo para poder interpretar. Yo siento que parte a partir de la necesidad. O sea, nosotros como humanos tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidad de comer, de amar, de dormir, bueno, de gritar, de sonreír, de llorar. eh, bueno, todo, todas las entonces, como desde ahí eh, puede uno valerse de uno mismo, de las experiencias de uno mismo, de las tragedias, de los amores, de las felicidades, de todo, sí, de la experiencia misma de uno para hacer esa introyección, ese escudriñar ahí adentro de lo que pasa. Eso también es una decisión, ¿no? Depende hasta dónde uno quiera como mostrar eso al público o hasta dónde uno quiera valerse de eso para poder interpretar, pero por muchas veces esa fórmula funciona, ¿no? Que es como, bueno, como a partir de
esas experiencias fuertes o significativas, puede uno tomar herramientas para luego interpretar. Siento yo que es eso, como tener en cuenta la necesidad, ¿no? Como qué necesita el cuerpo, qué necesita, o qué necesité, o qué voy a necesitar, para de ahí hacer la introyección y sacar, ser honesto y sacar lo que hay dentro y que quiere salir también. ¿Observas algún reto en específico durante el proceso de la búsqueda de la interpretación? Bueno, el reto para mí es cuando precisamente hay mucha libertad y como que uno no sabe de dónde agarrarse. Para mí ese es el reto más complicado, ¿no? O bueno, hay gente e intérpretes que les parece más difícil cuando le dicen así a ti como tienes que interpretar algo, tienes que irte como por esta emoción, como que es un poco más complicado. Pero en el hecho para mí es como cuando hay mucha libertad, porque entonces uno no sabe de dónde agarrarse y precisamente ese es el reto, como hallar de qué manera agarrarse absolutamente de algo. Cuando hay una frase de movimiento, que es solo movimiento y tú no tienes ninguna herramienta de dónde agarrarte ni sabes qué hacer o cómo hacer, pues se pega uno de la presencia o como lo decía en la respuesta anterior, de esa conexión con el público, de esa historia vivida a través del escenario, de esa historia vivida a través de la academia misma también. Siento que para mí ese es el reto más grande, ¿no? Como lograr esa conexión. Vuelvo y lo repito mucho porque pues es eso, son las conexiones. Cuando de verdad tú logras conectarte, sentir una conexión, hallar una conexión, pues esa conexión hace otra conexión, y otra conexión, y otra conexión, y es una cadena de conexiones que, casi que completan un ciclo. Entonces, bueno, ese es el reto más complejo.